Hola muchachos, buenos días. En el último video dejamos nombradas las leyes de senos y cosenos. Quiero en este videito hacer un par de ejemplos de cómo deben usarse para que los tengan en cuenta porque vamos a estar usándolos a lo largo del curso de estática. Quiero que recuerden, y es importantísimo, que la trigonometría solo se puede usar, únicamente se puede usar en triángulos que tengan un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Pero en el momento que tenemos un triángulo que no tiene ningún ángulo de 90 grados, se nos presentan problemas para trabajar con ellos. A partir de la trigonometría se desarrollaron ecuaciones para poder trabajar con triángulos que no son rectángulos. Pero quiero que quede claro, la trigonometría directa no se puede usar en triángulos que no tienen un ángulo de 90 grados. Lo primero que quiero recordar entonces es cómo vamos a nombrar los lados y los ángulos de un triángulo para poder trabajar con él, con las leyes de senos y cosenos. Entonces, le voy a nombrar a los tres ángulos internos en el orden que yo quiera, alfa, beta y gamma, ¿sí? O ustedes eligen el nombre, pero pues voy a trabajar con estos tres nombres para claridad. Y al frente de alfa, este lado se va a llamar A. Al frente de beta, este lado se va a llamar B. Y al frente de gamma, este lado se va a llamar C. Si no los nombro así, voy a tener problemas para la aplicación de las ecuaciones. ¿Listo? Entonces, la ley de senos es simplemente una relación entre proporciones, ¿sí? En que cada lado, formando una razón con el seno de su respectivo ángulo, va a ser proporcional al otro lado con respecto a su respectivo ángulo. ¿Qué hacemos con esta relación? Esta relación es muy sencilla de trabajar. Cuando tengamos datos suficientes para despejar una de las variables, elegimos estas dos, o la primera y la última, ¿sí? Y por regla de 3 se despeja la variable que estemos necesitando. Mientras que la ley de cosenos se parece más a la ley de Pitágoras. Fíjense que hasta acá es Pitágoras, ¿sí? Y este pedacito acá es esa compensación que se tiene, ya que el ángulo no es de 90 grados, como lo exige un triángulo pitagórico. Pero quiero que vean algo. Fíjense que el lado de acá que queremos averiguar implica que ya conocemos el ángulo. O sea, para averiguar este lado tenemos que conocer los otros dos lados y el ángulo que corresponde a este mismo. Entonces podemos desarrollar las ecuaciones para los otros lados de manera similar, ¿sí? Fíjense que jugando con los otros dos lados y con el ángulo correspondiente puedo desarrollar estas tres ecuaciones dependiendo del lado o el ángulo que desee calcular. Un tip muy importante para saber cuándo usar ley de senos y cuándo usar ley de cosenos es el siguiente. Vamos a utilizar la ley de senos usualmente cuando conocemos más ángulos que lados. Y vamos a utilizar la ley de cosenos, dije la ley de senos, ok. Ley de senos cuando conozco más ángulos que lados y la ley de cosenos cuando conozco más lados que ángulos. Listo. Puede que no sea exactamente así todas las veces, pero es una buena guía para empezar. Entonces vamos a hacer ejemplos. Muy bien, aquí tenemos el siguiente problema sobre una torre inclinada en el que queremos conocer la longitud del cable, que la vamos a llamar L, y la altura de la torre, que la vamos a llamar H. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué información nos están dando? Nos están dando uno de los lados, o sea, la distancia desde el punto P hasta la torre, que son 15 metros, y nos están dando dos ángulos, que no necesariamente, como en el caso de los 10 grados, es uno de los ángulos del triángulo, pero del que podemos sacar información importante. Voy a volver a dibujar el triángulo para que nos quede más claro. Muy bien. Aquí tenemos el mismo triángulo, entonces vamos a nombrar, como les dije anteriormente, cada ángulo y cada lado con su respectivo nombre. Entonces a este lo voy a llamar alfa, por lo tanto a este lado lo voy a llamar a este lo voy a llamar beta, por lo tanto a este lo voy a llamar B,
y a este lo voy a llamar gamma, por lo tanto a este lo voy a llamar C. Entonces, con los datos que tenemos, ¿a quién conocemos? Conocemos a C, que son estos 15 metros, conocemos a alfa, que son estos 25 grados, tenemos que despejar B y A, que son L y H, ¿sí? Y tenemos una información de 10 grados que tenemos que traducirla en información o sobre los lados o sobre los ángulos de ese triángulo. En este caso, ese ángulo de 10 grados no me dice mucho sobre el ángulo beta, a menos que empiece a razonar con la geometría del elemento. Entonces fijémonos que este ángulo alfa, si lo completamos hasta aquí, si yo completo esta sección, si yo hago este pequeño arreglo, puedo decir que este ángulo que está por fuera es 90 grados menos estos 10 grados que tengo arriba, ¿sí? 80 grados, que es lo que le falta a esos 10 grados para llegar al suelo. Por lo tanto, si yo sé que este ángulo de acá son 80 grados, puedo inferir inmediatamente que este de acá son 100 grados, ¿sí? Y ya así tengo mi ángulo beta. Entonces, en este momento, según les comenté en la hoja pasada, si yo conozco dos ángulos, porque conozco alfa, si yo conozco dos ángulos y un lado, porque conozco C, voy a usar la ley de senos. Es mucho más directa, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, lo primero que se me ocurre hacer, solamente para despejar dudas, es que si ya conozco dos de los ángulos del triángulo, pues puedo hallar el tercero, porque ya sé que la suma interna de todos los ángulos de un triángulo siempre tiene que ser 180. Entonces, por lo tanto, puedo decir que gamma es 180 menos 25 menos 100, menos alfa y menos beta, y llegar a la conclusión que gamma son 55 grados. Y de ahí, si conozco alfa, beta y gamma, y conozco al menos uno de los lados, en este caso este, ya puedo despejar los otros dos lados sin problema. Como tengo que elegir dos de las tres razones, tengo que elegir a ley pues, de fuerza la que conozco completa. Yo conozco C y conozco gamma, ¿sí? Porque si elijo las dos otras, voy a tener dos incógnitas y no voy a poderlas despejar. Entonces, a fuerza tengo que elegir esta para elegir alguna de las otras dos y poder despejar. Muy bien. Entonces, C ya lo conozco, ¿sí? Lo voy a poner aquí, son 15 metros. Y ya de aquí, como tengo todo el resto de los datos, puedo despejar A. A es igual a 15 metros por seno de 25 sobre seno de 55, ¿sí? Y si realizo estas operaciones, obtengo que A es igual a, por aquí la tengo, listo, A es igual a 7.74 metros. Muy bien, y ahora vamos a hallar el otro lado que nos falta, que es B. Para esto utilizamos esta que la conocemos y esta que es la que necesitamos para despejar B. Listo, selecciono estas dos, en la que la única variable que tengo es B, y la despejo. Son 15 metros por seno de 100 sobre seno de 55. Para los que no saben qué estoy haciendo, para despejar una razón, multiplico en diagonal y divido por el que me quede, ¿sí? Muy bien. Y ya de aquí despejo B. Muy bien. Ya conozco entonces todos los lados y todos los ángulos del triángulo. Vamos entonces a volver a nuestro dibujo original, que era este, en donde H, fíjense, H es A, y donde L es B, ¿sí? Entonces, H es A y L es B. H es A y L es B. Y nuestra respuesta entonces será, nuestra respuesta es que el largo del cable son 18
.033 metros y la altura de la torre son 7.74 metros. Y con eso terminamos este ejercicio. Muy bien, tenemos el siguiente problema. Tenemos que calcular la distancia L entre los edificios 1 y 2 con los datos que nos están dando. Entonces, en este caso, vamos a hacer el respectivo dibujo del triángulo y vamos a nombrar los lados. ¿Sí? Quiero que sepan que es indistinto, o sea, ustedes pueden nombrar cualquier alfa, cualquier beta y cualquier gamma. La única condición que tienen que tener es que al frente pongan el que sí corresponde, ¿sí? A alfa le corresponde el lado A beta le corresponde el lado B y a gamma le corresponde el lado C, que estén completamente enfrente. Entonces no importa dónde pongan alfa, beta y gamma o dónde pongan A, B o C, la cosa es que los ángulos correspondan con los lados. Listo. Muy bien. Teniendo el triángulo así, con los ángulos y los lados nombrados, quiero que veamos cuáles somos los que conocemos. Conocemos B, que es 210 metros, conocemos C, que son 180 metros, y conocemos alfa. ¿Sí? Entonces, en este caso, conocemos dos lados y un ángulo, por lo que vamos a usar la ley de cosenos. Recordemos cómo se construye la ley de cosenos. En la ley de cosenos, la variable que quiero hallar es la que se queda afuera, ¿sí? Que es la que no conozco, que es A. Y A es la suma cuadrática de las otras dos, menos 2 veces el producto de ellas por el coseno del ángulo opuesto al lado que quiero hallar, ¿sí? Si quisiera construir alguno de los otros dos lados, o sea, despejar B o despejar C, puedo elegir la ecuación que más me convenga. Todas son iguales, simplemente hay que jugar con los lados y con el ángulo de manera correcta. En este caso ya tenemos B, ya tenemos C y ya tenemos alfa, así que es solamente cuestión de despejar. Muy bien, si metemos todo esto a una ecuación, obtenemos que A cuadrado es igual a... Si se fijan en las unidades, esto me tiene que dar en metros cuadrados, esto me tiene que dar en metros cuadrados y este por este me da en metros cuadrados, ¿sí? Los cosenos son adimensionales, entonces la respuesta de esta A cuadrada tiene que estar en metros cuadrados y si le sacamos la raíz a ambos lados, obtengo que A, me está fallando aquí el lápiz, es igual a 134.47 metros. Y A, como podemos ver aquí, corresponde a L, que es lo que me están preguntando, la distancia de los dos edificios. Ahora me falta hallar los otros dos ángulos. En este momento del problema ya conozco 3 lados y un ángulo, ¿sí? Y puedo usar como yo quiera, bien sea la ley de senos o la ley de cosenos. Para mí es mucho más sencilla de usar la ley de senos, así que es la que voy a usar en este momento. Si utilizo entonces estas dos razones provenientes de la ley de senos, veo que mi única variable es seno de beta, así que lo voy a despejar. Cuidado, yo estoy hallando aquí un seno de ángulo, no estoy hallando el ángulo. Para hallar el ángulo tengo que aplicar el arcoseno o el seno a la menos 1 de ese valor que acabo de hallar. Y ya así voy a obtener el valor del ángulo, que son 82.425 grados. Muy bien. Ya tenemos entonces los 3 lados y 2 ángulos. Y el tercer ángulo es muy fácil de calcular. Por suma de ángulos internos puedo despejar el ángulo gamma o lo puedo despejar también por la ley de senos. Vamos a ver que tiene que dar lo mismo. Estableciendo la ley de senos y utilizando estas dos razones, entre los lados y los ángulos, puedo despejar el seno de gamma.
Si despejo el seno de gamma, voy a obtener este valor de 0.8496 y si a ese valor le saco el seno, el arco seno o el seno a la menos 1, voy a obtener el ángulo gamma. Y como pueden darse cuenta, estamos obteniendo el mismo valor de gamma. No es exactamente igual porque hemos estado cortando nuestras cifras, ¿sí? Hemos estado redondeando y cortando, y a la hora de hacer los cálculos, pues esos pequeños errores de corte y de redondeo se manifiestan en estas pequeñas diferencias en los decimales, pero el resultado tiene que ser el mismo. Listo, queda concluido este ejercicio. Voy a hacer un último ejercicio. Muy bien, tenemos el siguiente problema donde tenemos un globo elevado y me están dando los datos de la distancia entre dos puntos de observación. Vamos a llamarlos P y Q. Y la distancia entre estos dos puntos de observación y los ángulos de observación de cada uno hacia el globo. Y me están pidiendo que calcule la altura a la que se encuentra el globo. Ok. Entonces, si tenemos dos ángulos, lo primero que se me ocurre a mí, sensato, es hallar el tercero, porque es muy fácil de hallar. Entonces vamos a, como los tres ángulos deben sumar 180, es fácil de calcular. ¿Qué quiere decir este pequeño sombrerito encima de los decimales? Quiere decir que es un decimal periódico infinito, o sea que es un 58.33333333. No voy a trabajar con un número infinito de treces, pero tampoco voy a trabajar con solo uno. Voy a ponerle 33 para no incurrir en tanto error de cálculo, ¿sí? Y por esta diferencia obtengo que el ángulo que me falta, o el ángulo gamma, es igual a 54.33. Habiendo nombrado así, con alfa, beta y gamma estos ángulos, tengo que nombrar forzosamente los lados de la manera correspondiente, ¿sí? Que sean concordantes, como lo mostramos al principio. Y ahora que conocemos dos ángulos y un lado, para resolver el problema tengo que despejar H, pero fíjense que H forma dos triángulos rectángulos, bien sea por el lado izquierdo o por el lado derecho, con A o con B, ¿sí? Y con una porción de estos 20 kilómetros que es C. Entonces, tengo que tratar de calcular A o B para que a partir de trigonometría pueda despejar H en un paso subsiguiente. Entonces, voy a utilizar A, puede ser B igual, pero voy a utilizar A. Como conozco del triángulo completo dos ángulos y un lado, voy a utilizar la ley de senos. Entonces voy a tomar estas dos primeras para despejar A. Muy bien, aquí se me abrió el cronómetro. Tengo que A, voy a ponerlo aquí en amarillito, son 20.95 kilómetros y de manera similar voy a despejar B utilizando esta y esta, ¿sí? O puedo utilizar la otra también, la que acabé de hallar. O sea, escojan la que les resulte más cómoda y que se pueda despejar. Muy bien, despejando B, obtenemos que equivale a 22.71 kilómetros. Y ahora que tenemos los datos de A, B y C y de los tres ángulos de este triángulo, podemos partir el triángulo que tenemos en dos triángulos, ¿sí? Y utilizar cualquiera de los dos para hallar esta altura H, ¿sí? Ya utilizando la trigonometría tradicional. Voy a utilizar el triángulo de la derecha, no hay ninguna razón específica, puede ser perfectamente el otro. Entonces, tengo este triángulo del que conozco este lado, quiero hallar esta H y conozco este ángulo. Una función en la que intervengan el cateto opuesto al ángulo, o sea este, y la hipotenusa es el seno, ¿sí? Entonces tengo que seno de beta es igual al cateto opuesto, que es H,
sobre la hipotenusa, que es A. Y como lo que me están pidiendo es H es igual a A por seno de beta. ¿Quién es A? A es 20.95 kilómetros. ¿Y quién es beta? Beta es 67.333. Y despejamos H. Y obtenemos el valor que la altura a la que está el globo, no son metros, son kilómetros, perdón. ¿Sí? Estamos trabajando todo en kilómetros. Es bastante inverosímil que haya un globo a 19 kilómetros, pero pues es la manera en cómo está redactado el problema. Definitivamente hay que hacer una corrección ahí, pero pues es el dato matemático. Espero que no se concentren en las partes físicas. Estas pobres personas estarían ahogadas ahí sin poder respirar, o habrían muerto hace rato de frío. Ahora que lo pienso, 20 kilómetros de distancia entre P y Q no son suficientes para... O sea, están demasiado apartados P y Q, pero bueno, el problema tiene un final matemático y no un final físico, pero pues es bueno que nos demos cuenta de estos detalles. No tiene ningún sentido esa longitud de 20 kilómetros, pero pues bueno. Si por otro lado decido utilizar el otro triángulo, el de la izquierda, tengo que obtener exactamente el mismo resultado. Es lo bonito de las matemáticas. Siempre se tiene que llegar al mismo resultado, sea cual sea el camino que elijamos. Si no estamos llegando al mismo resultado, nosotros estamos cometiendo un error, no el problema. A mí me gusta mucho llegar a los resultados, si puedo, por más de un camino. ¿Por qué? Porque soy muy despistada. Entonces muchas veces cometo errorcitos de dedo. Si llego por varios caminos a la misma respuesta, ya sé que lo estoy haciendo bien. Si no llego a la misma respuesta, estoy cometiendo un error en alguno de los procedimientos. Entonces vamos a verificar. Aquí tenemos efectivamente que utilizar la función seno, porque tenemos que utilizar el cateto opuesto del ángulo que conozco, o sea h, y la hipotenusa. Entonces tengo que el seno de 58.33, este 3 me quedó muy raro, es igual al cateto opuesto h sobre la hipotenusa, 22.71 kilómetros. Y si despejo h, me tengo que encontrar exactamente el mismo resultado que encontré anteriormente. Vamos a ver. Y efectivamente llegué al mismo resultado. Entonces hasta acá termino estos ejemplos de aplicación de leyes de senos y cosenos para poder continuar con nuestro tema de vectores. Muchísimas gracias, muchachos.